Estamos en un año electoral y son muy importantes las estrategias y la comunicación para las campañas políticas. Para eso estamos con el licenciado Fabricio Sota, que nos va a hablar sobre el tema. Contanos, Fabricio, ¿qué es la comunicación política? La comunicación política es comunicación. Yo creo que no hay nada que se pueda llamar comunicación política. Sí hay estrategias de comunicación para políticos o estrategias de comunicación sobre temas políticos. Pero la comunicación política en realidad es una palabra vacía de sentido, digamos, ¿no? Sí, lo que asistimos nosotros en este último tiempo es a cierta relación muy cercana entre el lenguaje que ha adoptado la política y el lenguaje que tienen los distintos medios de comunicación. Porque desde la década del 90 para acá, sobre todo, los medios de comunicación se convirtieron en el escenario donde ocurre la política. Entonces, la televisión fue en la década del 90 la gran estrella de la política, y a partir de la irrupción de Internet como un medio que, si bien todavía no es masivo, es altamente popular, empieza a nutrir a la política de un lenguaje diferente. Las redes sociales, las páginas web, los mailings y la distribución de información por mail. Entonces sí hay, y esto es cierto, una relación cada vez más estrecha entre el lenguaje que adoptan los medios de comunicación y el lenguaje que está teniendo la política. En ese sentido podríamos hablar de una comunicación política. Pero lo que hay son asesorías y diseños de campañas electorales para transmitir un mensaje político, exactamente. Sí. Y con respecto a los objetivos de las campañas, ¿de qué dependen? ¿De los candidatos? En general, una campaña política se compone de lo que piensa el candidato o de lo que quiere lograr el candidato. Lo que hace después el comunicador es tratar de adaptar ese mensaje y tratar de ampliarlo, porque a veces uno de los errores más frecuentes que cometen los políticos es pensar que lo que le interesa a ellos le interesa a todo el mundo. Y la verdad es que eso no es así. En muchos casos ellos hablan para un microclima, para un selecto grupo de personas que está en el tema o que está permanentemente pendiente de lo que dicen los otros políticos sobre eso, y la gente está divorciada de esos temas, es decir, no le interesan o no les presta atención. Entonces uno de los roles que tenemos los comunicadores es tratar de hacerle ver al candidato que este tema le importa solamente a él o a dos o tres más, y que en realidad tendría que dirigir su esfuerzo de campaña a hablar sobre temas que realmente le interesen a la gente y con un lenguaje que realmente le interese a la gente, que tampoco es fácil de lograr. Con lo cual, el objetivo se compone, es mutuo, digamos, ¿no? Es entre el comunicador que aporta una visión más, digamos, no tan cerrada del tema, y el político que establece cuáles son los atributos de acuerdo a su ideología, a su idea o a su experiencia en gestión, qué es lo que él quiere transmitir. Entonces, entre ese qué se transmite y cómo se transmite, se genera el mensaje final. Claro. ¿Y por qué otras razones es importante contar con consultores y comunicadores para armar las estrategias políticas? Porque si no se hace profesionalmente, uno comete, digamos, el político se arriesga a tener un fracaso rotundo. Muchas veces los políticos saben de política, pero no saben de comunicación. Y como te decía hace un rato, las campañas están cada vez más vinculadas a los medios de comunicación. Entonces necesitan profesionales de la comunicación que entiendan la lógica de cada medio. Uno ya en este tiempo no puede enviar un mismo mensaje a través de todos los medios. Es decir, no puede hacer un mismo spot para la televisión, claro, un mismo spot para internet, un mismo spot para radio, porque en realidad son medios distintos que tienen lógicas distintas y que además estamos asistiendo cada vez más hacia un espectador muy avesado en términos de comunicación. Si bien por ahí no conocen científicamente o no conocen en profundidad de los aspectos de la ciencia de la comunicación, sí son grandes consumidores de medios porque uno está todo el tiempo interactuando con los medios. Entonces, si yo coloco un mensaje en Facebook, por ejemplo, que no es atractivo para el target o para el grupo de gente que consume ese medio de comunicación, estoy despilfarrando una herramienta. Entonces es importante que los comunicadores que entienden las lógicas de cada medio hagan un trabajo profesional sobre esas ideas que tiene el político. A veces pasa, y esto sí es importante decirlo, que el candidato utiliza su sentido común como guía, cosa que no está mal, pero ese sentido común a veces
lo lleva a cometer errores porque se está sesgado por su mirada. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ampliar un poco esa mirada que tiene el candidato y poder explayarnos mejor en cada uno de los medios. Bien. ¿Y cómo se construye la imagen del candidato? Yo creo que la imagen del candidato depende mucho del candidato, en función de que hay atributos que no se pueden inventar. A veces se tiende a pensar que la comunicación puede inventar desde cero a una persona, y lo cierto es que no es así, porque tarde o temprano la realidad se impone. Quiero decir, nosotros en Argentina tenemos casos, ejemplos, en donde ha habido campañas muy exitosas y comunicaciones muy buenas que después, cuando ese candidato gana la elección y comienza su periodo de gestión, nos damos cuenta que no había nada ahí, digamos, que era solamente un discurso vacío. Entonces, tarde o temprano la realidad se impone. La imagen de un candidato se construye con comunicación, pero se construye también con atributos propios del candidato. Por eso hay que hacer un trabajo previo, hay que conocerlo muy bien, hay que ver cuáles son sus grandes fortalezas para tratar de exacerbarlas y cuáles son sus grandes debilidades para tratar de atenuarlas u ocultarlas. No en términos de mentirle al electorado, pero sí de no dejarlo en evidencia, porque no todos servimos para todas las cosas, no todos tenemos los mismos talentos, y con los políticos pasa lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es conocerlo y diseñar un mensaje que lo ponga a él en un lugar de credibilidad y que lo ponga a él en un lugar de ser un candidato atractivo para el electorado, ¿no? Bien. Y actualmente Internet forma una parte fundamental de la vida de las personas. ¿Cómo crees que influye las redes sociales, sobre todo, en las campañas políticas? Influyen mucho, se nota mucho cuando están mal usadas, pero también es cierto que lo que pasa en las redes sociales muchas veces queda en las redes sociales. Quiero decir con esto, en las últimas campañas políticas, incluso a nivel local, hemos visto, hemos asistido a cómo los políticos intentan conocer ese lenguaje, entrar en el lenguaje de las redes sociales, y piensan que si un comentario o una noticia o lo que ellos pusieron en las redes sociales tiene muchos retuiteos o muchos me gusta, eso se va a cristalizar después en el voto de la gente. Y esto no es así. No hay una relación directa entre el comportamiento que tiene el usuario en la red social con el comportamiento que va a tener después en el cuarto oscuro. Son dos instancias diferentes. Entonces, ¿hay que tener redes sociales? Sí. ¿Hay que saber usarlas? Sí. ¿Influyen en una campaña? Decididamente. Pero hay que también tener cuidado en que lo que pasa en las redes sociales muchas veces responde a una lógica de microclima que queda solamente que no garantiza nada fuera de esa red social. Claro.